En el tejido de la sociedad, las crisis económicas y sociales no solo dejan cicatrices visibles en el empleo y la economía, sino que también generan un eco silencioso y devastador. Este reportaje sobre el impacto de la crisis socioeconómica en la salud mental explora cómo la incertidumbre, la precariedad y la falta de recursos se han convertido en catalizadores de una crisis psicológica. A través de testimonios y análisis de expertos, desentrañaremos las profundas conexiones entre la inestabilidad económica y el aumento de trastornos. Nos encontramos en los alrededores del psiquiátrico de Bárbula, ubicado en la ciudad universitaria del estado Carabobo. En Venezuela, la salud mental se ha convertido en un tema de creciente preocupación, no solo para los especialistas que tienen organizaciones humanitarias, sino también para la ciudadanía, que día tras día lucha en contra de la precariedad económica, el deterioro de los servicios públicos y las secuelas de una pandemia. Según estudios realizados por la Universidad Católica Andrés Bello, el 90% de los venezolanos identifican los problemas económicos como la principal causa del estrés. Esto se convierte en una cifra alarmante, en el punto de partida para entender un fenómeno más complejo. Bajo el mismo orden de ideas, para comprender el contexto de crisis socioeconómica, entrevistamos al economista Eduardo Acevedo. Nos encontramos con el economista Eduardo Acevedo, graduado de la Universidad de Carabobo, en Fases. ¿Qué es la inseguridad financiera y por qué es un factor de riesgo para la salud mental? La inestabilidad financiera es creada por la inestabilidad en la tasa de cambio del bolívar. En este caso, la diferencia que hay, la brecha que hay entre la tasa BCB y la llamada el dólar paralelo, ha hecho que la capacidad de compra de los venezolanos que sea el sueldo que no alcanza para cubrir todas sus necesidades ni para tener acceso a los servicios, y por ende, si no tienes capacidad de compra, no satisface todas sus necesidades, crea muchos impactos psicológicos en su familia, en su núcleo familiar. Entonces es una problemática que está sufriendo el país en estos momentos. La quiebra de empresas es un costo social altísimo, puesto que quedamos, siempre todo va como en el mismo camino. Pues al haber una quiebra de empresas, costo social, ¿por qué? Porque se van a quedar todo el personal que trabaja en la empresa se van a quedar desempleados. Entonces, si hay desempleo, no hay capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, la gente no satisface sus necesidades. Si no satisface sus necesidades, hay problemas en la familia, en el núcleo familiar, y todo eso conlleva a que haya más crisis socioeconómica y sociopsicológica, que es el tema que estamos tratando. Entonces es un verdadero costo social para el país, pues la quiebra de las empresas. Entonces se puede decir que todo se correlaciona. Todo esto está, o sea, estrechamente ligado, pues, que que tengamos la problemática socioeconómica tenga impacto en la psiquis del venezolano. La economía no es solo números, sino una narrativa emocional. El dinero, el empleo y el emprendimiento son símbolos que organizan el deseo, el miedo y la identidad. Pero cuando el sistema falla, lo que colapsa no es solo el mercado, sino el sentido de vida. La correlación entre las dificultades financieras y el aumento de los trastornos mentales es directa y contundente. Deudas impagables, pérdida de empleo y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas han generado un incremento significativo en los casos de depresión. Esta situación, lejos de ser aislada, se ha extendido por todo el país, afectando a personas de distintos estratos sociales, aunque con mayor intensidad en los sectores más vulnerables. En este contexto, el estudio de psicopatía desarrollado por LookUp en julio del 2024 concluyó que el venezolano es resiliente, pero altamente vulnerable a estas situaciones. Esta afirmación resume la paradoja emocional que atraviesa el ciudadano común en Venezuela, y que para poder resistir en estos tiempos de fragilidad, todos los sentimientos y todas las enfermedades se agudizan.
entre cada golpe económico y cada nuevo golpe social. Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento de suicidios. En 2023 se registraron 2.358 casos, una cifra que marca un máximo histórico en comparación con años anteriores como 2015. Este dato no solo refleja el sufrimiento individual, sino también el fracaso colectivo en la construcción de redes de apoyo y políticas públicas que atiendan la salud mental como prioridad. Para obtener esta información más a detalle, nos adentramos en el psiquiátrico Dr. José Ortega Durán, mejor conocido como Bárbula. Allí nos informaron que a raíz de la crisis socioeconómica, alrededor del 80% de la población carabobeña sufre de trastornos como la ansiedad, depresión y estrés postraumático, además de indicarnos que un factor detonante en el aumento de estos trastornos fue la pandemia por COVID-19 en el 2020. Aunque no existen estadísticas recientes que muestren específicamente trastornos mentales en el estado Carabobo, organizaciones como Cáritas Venezuela y el Observatorio Venezolano de Violencia evidencian un incremento de la ansiedad, la depresión y otros problemas mentales en la región. La falta de datos oficiales dificulta la planificación de políticas estatales, pero los estudios generales sobre la situación en el país indican que la pandemia exacerbó las condiciones preexistentes, haciendo aún más urgente la intervención. Para conocer más a detalle cómo esta crisis afecta a la población carabobeña en su día a día, se entrevistó al psicólogo Juan Pablo Silva. Profesor Juan Pablo Silva, psicólogo especialista en psicología clínica. Una de las principales afecciones que sufren las personas que han tenido algún tipo de movimiento o que la crisis les ha golpeado, digamos, su estructura económica es ansiedad. La mayoría de las personas que acuden a consulta con este motivo, oye, la situación país, la crisis económica me ha golpeado, traen síntomas activos y positivos de ansiedad. Muchas veces ansiedad específica, otras veces generan ansiedad generalizada, ¿ok? Pero los síntomas que podemos observar en ellos es una preocupación tremenda hacia el futuro, o sea, un pensamiento futurístico catastrófico. Todo va a salir mal, no voy a tener cómo solucionar las diferentes situaciones que se le presenten en su cotidianidad, no voy a tener las herramientas cómo responder ante la demanda de mi familia o ante los requerimientos de mi familia, y esto les desencadena una preocupación exacerbada y los grandes niveles de cortisol en sangre, productos del estrés, les ayuda a una parálisis cognitiva. Yo llamo parálisis cognitiva al no pensar, al no poder observar una solución del problema, a no tener la capacidad de buscar herramientas para sobreponerse ante la situación aversiva. O sea que definitivamente es la ansiedad el elemento que prevalece durante situaciones de crisis. La crisis ha dado aparición a nuevos síndromes que antes no eran tan comunes en el país. Por ejemplo, el síndrome del trabajador quemado, que se ha convertido para quienes enfrentan jornadas laborales extenuantes en una constante. Además, como el síndrome de estrés laxing, que hace que el cuerpo se mantenga alerta incluso en momentos de relajación. Mira, definitivamente las personas que tienen menos recursos o que están ubicados en sectores vulnerables de la sociedad o sectores populares, son aquellos que presentan mayor tendencia, ¿ok?, a sufrir el impacto de la crisis. Entendemos que la mayoría de esta población depende de un salario, son sujetos tercerizados a nivel del comercio y del aparato productivo del país. Cuando la crisis arropa el aparato productivo, son ellos los más vulnerables, porque no tienen la capacidad de generar, y no la tienen no porque no la sepan, porque son seres humanos como todos, que tienen las habilidades propias, pero no cumplen con las herramientas, no conocen, no ubican las herramientas para poder sobreponerse a la crisis. Entonces comienzan a generar una diversa gama de conductas, mira, conductas antisociales, conductas sociopáticas, exacerbación de la ansiedad, algunos entran en depresión. Entonces, a mí, desde mi concepto, desde mi punto de vista, los sectores más vulnerables
en situación de crisis son los sectores populares del país que dependen directamente del aparato productivo, ¿ok? No tienen un emprendimiento, no tienen una base económica que los sustente y que les pueda brindar esa sensación de seguridad. Y es una seguridad al futuro, porque en el presente yo veo cómo soluciono, pero ¿qué va a pasar mañana? Es acá donde esta idea futurística elicita o genera síntomas agudos de ansiedad. La falta de recursos económicos puede llevar a las personas a sentirse desesperadas y sin opciones ante la presión social que se ven envueltos cuando no pueden cubrir las necesidades básicas como comida o vivienda. Muchos recurren al robo como la única manera viable de sobrevivir. Para entender esta crisis desde un punto de vista sociológico, se entrevistó al profesor Carlos Colombo. El TDAH, la ansiedad, el síndrome de depresión ocupacional o el de desgaste ocupacional, son enfermedades psíquicas que se le atribuyen a la sociedad del rendimiento, a que tienes que rendir. Para poder hacer algo tienes que rendir, tienes que autoexigirte, tienes que ser emprendedor de tu propio destino. Si no estás haciendo nada y no eres productivo y no rindes, inmediatamente hay insatisfacción, te puedes sentir mal. Creo que de esa forma se relaciona mucho lo que nosotros vimos en nuestro entorno social con muchas de las patologías. Para decírselos en una manera muy sencilla, esto es un papel. Esto es un papel. ¿Cuánto vale este papel? Para cada quien considere. Esto es un papel. ¿Cuál quieres? El que sea. O sea, si estamos hablando de la sociedad como tal, prefieren un billete de 100. Pero esto es irreal. O sea, la diferencia entre este papel y este papel es la fe que tú depositas en que esto vale lo que tú sabes que vale. Esto no es real. Porque podría ser este azul o podría ser este verde. Y todo el sistema está construido en la fe a esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto es inventado. No existe en el mundo natural. Esto puede tener 2 ceros o 3 ceros o un 0 o ningún 0. Y va a cambiar su valor. Esto es dinero en base a la fe. Ustedes sabían que el dinero es en base a la fe. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar un sistema justo en donde todos luchamos por este pedazo de papel y quien puede ejercer más fuerza o más poder es quien tenga más este producto, ¿no? Esto es una cuestión para reflexionar. ¿Qué es el dinero? Si pueden leer Tolstoy y si pueden leer ¿Qué es el dinero? Un ensayo de Tolstoy. Es un sistema de opresión y de coerción social. Hay muchas cosas que ustedes no quieren hacer, como trabajar en una oficina de 8 a 5, pero ustedes serían capaces de hacerlo por dinero. Coerción. Tú estás haciendo algo que no quieres hacer, siempre y cuando yo te entregue eso. A nadie se le ensucia una piscina si no tiene piscina. A nadie se les picha un caucho si no tiene un carro. Se pudo observar que esta crisis no es solo cuestión de números, es un problema humano y social que abarca desde la salud mental hasta nuestras bases como sociedad. Solo comprendiendo estas dimensiones podremos realizar cambios que realmente hagan la diferencia. La situación actual demanda una mayor atención por parte de los autores nacionales. La salud mental no puede seguir siendo un tema secundario en la agencia pública. Es necesario construir políticas de prevención y tratamiento, como también seguimientos que responden a las realidades locales, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables. Durante los últimos 20 años, la salud mental de los venezolanos ha sido golpeada por una crisis socioeconómica persistente y por los efectos devastadores de la pandemia. Hoy, más que nunca, se percibe la importancia de cuidar el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y la cotidianidad. El venezolano, marcado por el estrés constante, exige respuestas concretas, humanas y sostenibles. La resiliencia existente
Pero no puede ser la única herramienta. Es hora de que el país mire de frente esta crisis silenciosa y actúe con la urgencia que se merece.